Y también le agradecemos muchísimo a la doctora Diana Cohen-Agrest, que está acá a mi lado, porque, bueno, tocar estos temas con un hijo asesinado a los 26 años tenía Ezequiel, ¿no? Sí, 26 años. Bueno, es muy duro, realmente. Pero vos has trabajado tanto, ¿no es cierto? Y has logrado que esa usina de justicia funcione de alguna manera, ¿no? Sí, Usina de Justicia se creó en el año 2014, y como yo publicaba en los diarios y había mucha gente que me respondía, tanto víctimas como abogados, alguien me sugirió que, bueno, que los convocara. Y efectivamente, a partir de ahí nació esta asociación civil que es única en su tipo, yo diría, porque precisamente somos gente que proviene de la justicia, profesionales también de otras áreas, psicólogos, psicoanalistas y también víctimas. Y estamos tratando de visibilizar una realidad que hasta hace poco, con el famoso "la inseguridad es una sensación", había sido totalmente invisibilizada. Son víctimas mortales. Nosotros decimos que somos la voz de quienes no tienen ya voz. Bueno, eso es fundamental, además como demostración de coraje, de valentía, ¿no? Porque mucha gente no denuncia por miedo, ¿no? Sí, lo que pasa es que depende del tipo de delito de que se trate. Cuando se trata de un asalto o de un hurto, obviamente que también es una cuestión que realmente hay que decirlo en televisión. Yo recuerdo que una vez en una reunión una mujer se me acercó y me dijo, bueno, que habían asaltado la casa hacía 4 años atrás y que en el momento ella pensó en no ir a hacer la denuncia en la policía porque sabía que todo quedaba en nada. Bueno, finalmente esta mujer era abogada, dijo que no, que se había decidido hacer las cosas como se deben hacer e hizo la denuncia. A los 3 años la llaman para que reconociera a una persona precisamente que se sospechaba que había cometido un nuevo delito. Gracias a que ella había hecho esa denuncia originariamente, esta persona quedó presa. Si ella no hubiera hecho esa denuncia, esta persona habría sido inmediatamente excarcelada. Entonces, fíjese usted, Magdalena, qué importante que son las pequeñas acciones civiles que cada uno de nosotros podemos emprender. Por supuesto, por supuesto. Además, desgraciadamente, los hechos nos van demostrando que cada vez es más necesario tomar una actitud firme y decidida. Lo de Mar del Plata, por ejemplo, es inexplicable, esa atrocidad que ha ocurrido. Lo de Mar del Plata es cuando uno realmente se detiene a pensar y uno realmente reflexiona dónde termina la humanidad y dónde empieza la bestialidad. Es decir, dónde el hombre se transforma, como decía Hobbes, en lobo del hombre. Y en esta cosa terriblemente es peor todavía, porque era una joven cruelmente asesinada y donde realmente cuando uno sabe de ese horror se pregunta, pero entonces no hay límites. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Qué es lo que nos está pasando como comunidad política? ¿Qué es lo que nos está pasando en esta Argentina, que a diferencia de muchos países, digo esto porque mucha gente dice, bueno, pero en todos lados. No, en todos lados no hay el índice de delito y la crueldad que existe en el delito en Argentina. Sin ir más lejos, en España hay un 0,6, el porcentaje de homicidios es de 0,6. Acá estamos, en el mejor de los casos, porque creo que es mucho más, en 7,7. ¿Te das cuenta? Entonces, seguimos importando modelos de afuera que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Entonces, el caso de Mar del Plata es un ejemplo absolutamente esclarecedor de que el bien está muy lejos del mal y que tenemos que retornar a esas palabras. Y nosotros podemos muchas veces explicar un acto. Cuando la gente dice, bueno, en realidad provenía de un nivel social muy bajo o su madre lo abandonó de pequeño, una cosa es explicar las razones fácticas de un delito y otra cosa es justificar. Claro. Y hay cosas que no se pueden justificar. Una muerte violentada a través de una violación, a través de un arma, a través de lo que fuere, no tiene justificación alguna. Por supuesto, por supuesto. Y ahora tenemos un caso, que por eso te quería consultar, ¿no es cierto?, con tu amplia experiencia, el del médico que fue asaltado y que a su vez mató al asaltante, ¿no es cierto? Sí, pero hay que tener claro que uno no puede comparar el caso del médico con los otros casos. ¿Por qué? Por una cuestión muy básica de sentido común. ¿Quién comenzó la serie causal? Precisamente cuando se es víctima, uno lo que siente es inmediatamente que de repente fue arrojado por el destino, por la suerte, por la justicia que no funciona, por la policía que no funciona, por un sistema penal que no funciona, por un Estado que no funciona, fue arrojado
a una situación que jamás imaginó. Justamente lo tenemos el tape, se lo ve a él realmente en una situación como sin salida, fíjate. ¿Usted tiene miedo que lo maten? Sí, mucho miedo. ¿En serio me lo dice? Pero mucho más miedo que maten a mis hijos. ¿Usted tiene miedo que le maten a los hijos? Muchísimo miedo, muchísimo miedo. Es importante que usted saque lo que tiene adentro. ¿Tiene para decir algo o no? ¿Qué tiene para decir, doctor? A ver si hay alguna palabra ahí. Yo entiendo y comprendo el dolor de madre. Lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Lo que ocurre que yo desde muy chiquito y gracias a la enseñanza que me dieron mis padres, siempre me enseñaron el sacrificio, el trabajo, la honestidad. Y lo que veo que del otro lado no hablan nunca de eso, sino simplemente permanentemente de agresiones. ¿No acepta las disculpas? No. ¿Por? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le podía haber evitado todo. Si es un médico dador de vida, que él dice que viene abajo, yo también vengo de abajo. Si él supuestamente está golpeado, ¿por qué como mejor fiscal no se metió dentro de su casa y resguardó su vida? ¿De qué lo acusa el médico? ¿De fusilarlo? ¿Fusilarlo? ¿Se lo fusiló? Pero nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. Y en este caso, por supuesto que si hubo un uso irracional de la fuerza, lo tendrá que analizar la justicia. Pero la víctima fue el médico. Las víctimas no son los victimarios. La víctima en este caso es la persona que fue robada y atacada. Son casos tan complicados, ¿no es cierto? Porque incluso cuando conversa con Fantino, ¿no es cierto?, el médico, se ve perfectamente la magulladura que tiene del golpe del arma del atacante, ¿no? Bueno, discúlpeme, Magdalena, pero en realidad no son casos complicados. Son casos complicados en un imaginario colectivo como es el de la Argentina, donde están los valores absolutamente trastocados. Porque hay claramente aquel que ingresó a robar a una vivienda y aquel que se defendió. El caso del médico, no voy ahora a hacer teoría, pero cumple estrictamente con lo pautado por la ley para que se trate de un caso de legítima defensa. Uno de los argumentos era que el médico había esperado unos segundos o que si el arma estaba en el cantero o si estaba en la casa. En realidad es, discúlpeme, me parece que es absolutamente irrelevante, porque lo cierto es que el médico, que es una persona que se dedica a curar, estaba saliendo de su consultorio en un barrio humilde cuando fue atacado por 3 personas que iban, yo no creo robar su auto solamente, porque en realidad podrían ir a robar el auto originariamente, pero cuando se tiene un arma, y de eso da cuenta precisamente el homicidio en ocasión de robo, obviamente entre ir a robar algo y matar, hay una distancia tan pequeña que aquel que tiene que defender su propia vida no puede hacer teoría o no puede discernir si efectivamente va a ser finalmente ultimado o no. Entonces, yo lo que le pido a la gente, a los políticos, a la gente, sobre todo a la dirigencia, que retornen al sentido común. La gente perdió el sentido común. Es cierto, es una locura colectiva, pero también con la misma franqueza, Diana, te digo que yo no tendría coraje para apretar el gatillo y aunque me estuvieran amenazando. Yo tampoco, de ninguna manera. Es más, a mí hasta me vinieron a ofrecer ejercer una justicia por mano propia. Me dijeron, Diana, ¿vos querés que te ayude? Digo, de ninguna manera, porque para mí eso es impensable. Y precisamente lo que estamos trabajando la mayor parte de las personas de bien es poder reencauzar en el marco de la justicia, aun cuando la justicia está en contra nuestro. Nosotros tenemos que soportar que cuando están los medios de por medio, lo primero que aparece es la famosa cadena perpetua o pena perpetua, y en cuanto los medios se corren, entonces inmediatamente le bajan la pena a los delincuentes, a quienes vemos caminar a los 4, 5, 6 años por la calle. Está el caso célebre del asesino de Cabezas, el doctor Rivelli, que ahora es abogado y que a los 9 años estaba caminando por La Plata. Pero fíjese usted, Magdalena, que no todos adoptan ese camino. ¿Por qué? Porque de eso es una prueba el mapa del delito que concluye que de cada 10 homicidios, de 5 se desconoce el autor,
Por lo tanto, cualquier cifra que demos de reiterancia o reincidencia es falsa porque no se conoce en la mitad de los casos quién fue el autor de un delito. Y además, lo que subió fue el homicidio por lo que se llama la venganza privada o la justicia por mano propia. Eso significa, y realmente le digo una descripción de la situación, una vez más no estoy justificando, en este caso yo estoy describiendo, si a un chico en un asentamiento le matan al hermano, yo no sé si ese chico va a esperar que vengan a hacer justicia. En primer lugar, porque no tiene un abogado que lo defienda. En segundo lugar, ¿usted se acuerda de ese poema de Antonio Becker, que solo se quedan los muertos? Yo podría decir que solo se quedan las víctimas, porque no hay nadie que lo defienda, el Estado no lo ampara. Entonces, ¿qué es lo que hace ese chico? Seguramente va y mata a su vez en un acto de retaliación a quien mató al hermano. Por eso, le agradezco tanto toda esta síntesis que ha hecho para nosotros, y una vez más estamos esperando como ciudadanos que el Estado tenga una intervención mucho más rápida y mucho más eficiente. Diana Cohen, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a vos que nos escuchaste toda esta hora, bueno, reflexiona. ¿Qué harías vos en esa situación? Es una buena pregunta.